acerca de este tema, acerca del judaísmo, acerca de vivir la vida cristiana, ¿verdad? De su vida antes, ¿verdad? El judaísmo nos testifica, nos enseña, sin lugar a duda, hermanos amados, de que eso es algo que no debemos de practicar, es algo que, teniendo en cuenta a Cristo, amados hermanos, no debemos de regresar atrás. Y este hombre se llama el apóstol Pablo, un hombre usado grandemente por Dios para traernos su palabra, la palabra de Dios, y para enseñarnos, amados hermanos, cuál es la verdad en que nos debemos de quedar y no regresar atrás en los aspectos en lo que Él nos enseña y nos da testimonio de ello. Colosenses capítulo número 2, versículo número 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo está hablando acerca de Jesucristo, el misterio que Dios había propuesto, de mantenido, esperando el tiempo en el cual Él lo iba a manifestar. Recuerde que la palabra misterio aquí no es algo que nadie conoce, ni nadie nunca iba a conocer, sino algo reservado, guardado para un determinado tiempo en que todos iban a saber y darse cuenta y saber. Y eso es algo muy importante, porque el misterio la palabra misterio hoy en día tiene un significado muy diferente al que Pablo nos los describe en la palabra de Dios. Y vamos a orar y vamos a continuar. Señor Jesús, te doy las gracias por la oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, cada día nos enseña, Señor, nos anima, nos exhorta, Señor, nos guía, Señor, nos instruye, Señor, realmente, Señor, a través de ella, Señor, tenemos dirección, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es luz que nos guía, Señor, cada día, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que me das nuevamente, Señor, de estar compartiendo tu palabra, Señor, con mis hermanos. Qué gozo, Señor, qué bendición, Señor, me das, Señor, en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor, enséñanos, Señor. Quítame, Señor, del medio, no queremos escuchar la voz de hombre, queremos escuchar tu voz. Y Espíritu Santo, habla a través de tu palabra, que nos enseñe, nos dirija, Señor. Necesitamos escuchar tu dirección, Espíritu Santo. Tú eres el único que nos puede ayudar a dar luz, Señor, en lo cual nosotros no entendemos. Guíanos, Señor, y habla a nuestros corazones, te necesitamos. Señor Jesús, y tu palabra, Señor, es luz que nos orienta, nos anima. Señor, límpiame con tu sangre y quiero ser una herramienta para, Señor, la edificación del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, te ruego estas cosas en tu nombre. Amén. Amados hermanos, sin lugar a duda el testimonio de Pablo, es mi opinión personal, de verdad, el testimonio del apóstol Pablo es un testimonio que tiene un impacto muy importante porque conocemos su vida a través del tiempo pasado, en cuanto al tiempo en el cual él vivió en el judaísmo, ¿verdad? Conocemos su vida por las Escrituras en cuanto a cómo se condujo él persiguiendo a la iglesia, cuál fue su celo, ¿verdad? Pensando en que él agradaba a Dios, persiguiendo a los cristianos, arrastrándolos, encarcelándolos, ¿verdad? Obligándoles a negar el camino, que así se le llamaba en el primer siglo, en los primeros días, ¿verdad? Estoy hablando en el tiempo en que la iglesia comenzó su empuje, su auge a compartir la palabra de Dios entre Jerusalén, hablando específicamente, ¿verdad? O en el año 0, por decirlo así. El apóstol Pablo escuchó acerca de ese camino y muy celoso de la tradición de sus padres, muy celoso de las Escrituras, celoso de buscar a Dios, celoso de agradar a Dios en toda su vida, buscó siempre la manera de llevar la palabra de Dios al pie de la letra, a tal modo que si alguien enseñaba algo diferente a lo que había recibido de su maestro, de Gamaliel, él estaba dispuesto siempre a que eso fuera erradicado, fuera quitado y seguir la tradición de lo que él había enseñado. Después de ese camino a Damasco,
vemos un hombre muy diferente. Conocemos a un hombre muy diferente. Tenemos el testimonio de un hombre muy diferente. Un hombre que en las manos de Dios, con el discernimiento, el entendimiento, el ungimiento del Espíritu Santo, vemos un hombre usado de una manera en el cual hasta hoy en día vemos su impacto. Un hombre usado en las manos de Dios, dándonos testimonio acerca de la vida pasada, teniendo todo lo que él mismo dice en Filipenses, que todo lo que había él atesorado, guardado, dice, teniéndolo como basura, con tal de agradar a Cristo. Y eso es el testimonio de este hombre hebreo, conociendo a su Salvador en ese camino a Damasco. Y ahora aquí escribiendo a la iglesia de Colosas, sabiendo y escuchando, amados hermanos, que él había tratado de ayudar a los hermanos de Colosas, porque había escuchado de que falsa doctrina comenzaba a introducirse en nuestra iglesia, y como un hombre amando a su pueblo, amando a los cristianos, ¿verdad? Y sabiendo cuál grande peligro ellos corrían, escribía a ellos, y en esta carta, amados hermanos, nos dice ahí, en el versículo número 2 de Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, note esa palabra, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está compartiendo con los hermanos de Colosas? Seguimos leyendo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando según el contexto? De Cristo. Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Si usted recuerda, usted puede leer los proverbios, y está ahí hablando la sabiduría y clamando en las calles. ¿Quién es la sabiduría? Es Cristo mismo, es Dios mismo hablando y siendo predicado su palabra en las plazas, por las calles, en los camiones, en todas partes. Es Cristo en el Evangelio, buscando al pecador. No es el pecador buscando la salvación, es al revés. Es Cristo el Salvador siendo predicado en el Evangelio a través de los cristianos, de creyentes, amados hermanos, que está buscando al perdido. Seguimos versículo 4. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El enemigo siempre va a mandar a aquellos hombres que son engañadores y engañados a la vez, tratando de llevar su falsa doctrina para engañar a aquellos que han comenzado, ¿verdad?, la vida cristiana, y que ellos no saben y que no conocen y no entienden porque son niños en Cristo. De tal manera, amados hermanos, que tenga cuidado. Por eso es importante, como dice aquí la palabra de Dios, seguimos leyendo. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto es bien importante. Pablo dice, de la manera en que recibiste a Cristo, andad en él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que así como tenemos ese fervor del primer amor, el fervor del primer amor, debemos de conducirnos, de andar cada día de nuestra vida cristiana en primer amor. ¿Qué tan importante es eso? Que Dios, nuestro Padre, nos dice ahí en Apocalipsis que hay una iglesia que perdió su primer amor. Y aquí lo vemos que Pablo nos habla acerca del mismo punto, que debemos de andar cada día de nuestra vida cristiana en primer amor. Y amados hermanos, su servidor, cada día, yo le digo, Señor, dame ese fuego de mi primer amor. Señor, ayúdame a andar en mi primer amor. Hoy, el día de ayer, salimos a testificar en la colonia, aquí en la ciudad donde estamos, en la ciudad de Monterrey. Salimos a testificar en esa colonia donde un día, hace más de 10 años, comenzamos a testificar el pueblo hebreo. Y amados hermanos, fue un gozo para su servidor, un deleite, volver a testificar y ganar almas para Cristo en aquella colonia donde un día el Señor nos permitió comenzar nuestro ministerio. Bendición, qué gozo yo al recordar, caminar esas calles, y Dios me dio la bendición de recordar y decir, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. El día de ayer
tocando puertas, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio, repartiendo Nuevos Testamentos al pueblo hebreo. Encontramos, amados hermanos, que algunos de ellos no estaban en casa, ¿verdad? Dejamos folletos y la verdad es que Dios nos dio la bendición de volver a tocar puertas. Y qué bendiciones nuevamente a decirle, Señor, dame ese fuego, dame mi primer amor. Y Pablo aquí les dice y les habla acerca de esto. Versículo número 5. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. 7. Arraigados, solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Qué importante Pablo les dice, que debemos de ser, amados hermanos, edificados, arraigados en Cristo, solamente en él, en Cristo, no tomar nuevas enseñanzas. Alguien les va a decir, no, mira, es que debemos de aprender nuevas palabras, debemos de aprender nuevas maneras, y le van a invitar a una, entre comillas, sinagoga, le van a invitar a esos lugares, y que van a ser, si usted se da cuenta y llega a ir ahí, van a ser lugares donde se practica el judaísmo, lugares donde son realmente carismáticos, gente realmente que no es hebrea, gente realmente que no es cristiana, gente que simplemente está practicando el judaísmo. Y Pablo habla acerca de eso. Por eso dice, arraigados y solidificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego dice el versículo 8, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo, un hebreo salvo, un hebreo que practicaba la fe cada día en su vida, un hebreo que conocía muy bien el Antiguo Testamento, nos dice, mirad, toma en cuenta, observa bien lo que alguien te va a venir a escuchar, que no sea, dice ahí, que sea engaño de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Note eso, según las tradiciones de los hombres. Nuestro amado Salvador, en su palabra, ya nos había hablado acerca de eso, según huecas sutilezas, que nos habla y nos dice acerca de eso. Mateo capítulo número 15. Nuestro Señor Jesucristo nos habla muy bien acerca de eso. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya había falsos maestros, ya había falsa doctrina. Y Mateo capítulo 15 nos dice y nos habla acerca de esto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Recuerden, amados hermanos, que los fariseos era el liderazgo del pueblo de Israel en aquel entonces, cuando vivía nuestro Señor Jesucristo. Ellos era la responsabilidad de enseñar al pueblo acerca del Mesías, acerca del Salvador, acerca del Redentor. Pero aquí, nuestro amado Salvador les testifica y les dice que han estado engañando y han sido engañados. ¿Por qué? Dice ahí, también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Cristo citando las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y el que maldiga al padre o madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre, a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, si un hijo le decía a su padre, todo esto es mi ofrenda a Dios, ya no iba a ayudar en sus necesidades a sus padres. Él quería librarse de ayudar a sus padres en suplir sus necesidades, cuidar de ellos en su vejez, de tal manera en cuidar de ellos, de tal manera que él decía, ya no les voy a ayudar porque toda mi ofrenda la he consagrado a Dios. Esta es mi ofrenda ahora a Dios. Y ya no ayudaba a sus padres. En otras palabras, Cristo les decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me